Moroni estaba solo. Aparentemente había terminado su trabajo y estaba huyendo por su vida. ¿Por qué escribiría más? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Si me escuchan la voz un poco extraña es porque estoy enfermo, pero estoy mejor. Ayer estuve un poco más decaído, ayer y anteayer. He dejado de estar con ustedes por mucho tiempo, así que no quería que pasen otra vez muchos días antes de regresar y conversar, pero haciendo todas esas cosas a un lado, vemos en el libro de Moroni un ejemplo de esfuerzo, de tenacidad, pero también de fe y por sobre todas las cosas de amor. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Muy bien, vamos a las escrituras. Estamos iniciando el libro de Moroni, aunque como estamos tardecito en la semana, se supone que ya bastante de esto ya lo han leído y ya lo han estudiado en casa. Me gustaría compartir algunas de mis impresiones sobre estas cosas. Y la pregunta que planteamos al principio era algo que para mí empezó a darme vueltas mucho a la cabeza al leer estos versículos. Vamos desarrollando. El libro de Moroni, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1. Ahora bien, yo, Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado no escribir más, pero no he perecido todavía y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan. Vamos a parar ahí un rato. En cierta forma podríamos ver que Moroni incluso está un poco sorprendido de que no lo han matado todavía. Seguramente la vida era muy difícil para él en ese momento. Creo yo mucho más de lo que alcanzamos a imaginar. Y él dice que había pensado no escribir más. Para mí eso significa que él, al hacer el trabajo que le había pedido su papá, que fue terminar el libro de Mormón, y no me refiero a todo el libro de Mormón, sino dentro del libro de Mormón, el libro del profeta Mormón. Después de él haber escrito los últimos capítulos de ese libro y después de haber compendiado estas planchas jareditas, 24 planchas, él ya había ido más allá, mucho más allá de lo que alguien diría, esto fue mi trabajo, esto fue lo que me pidieron hacer. Cuando el Señor habla de recorrer la segunda milla, Moroni ya iba como 15 millas más allá. Había terminado el trabajo de su padre, había encontrado estos registros jareditas y había encontrado tesoros en ellos, así que lo incluyó en el libro de Mormón. Y después de todo esto, después de haber pensado que ya no escribiría más, él dice, me escondo de los lamanitas porque me quieren matar. Él en adelante explica que los lamanitas tienen severas guerras entre ellos también. Era lógico que los conflictos continuarían, era lógico porque eran una gente ansiosa de poder. No les bastó con arrasar a los nefitas, sino que ahora entre ellos mismos también habían serios conflictos. Y esto nos da una gran lección. A veces pensamos que una pelea vale la pena por algo que queremos o por algo que aparentemente vamos a ganar a partir de generar un conflicto. Pero esta lección es sumamente importante. Después de una gran pelea vienen muchas otras. Y todo es un círculo. Obviamente en el caso de estas naciones estamos hablando de guerras, de conflictos bélicos. Pero lo podemos aplicar a nuestra vida. Si resolvemos las cosas a punta de problemas, a punta de discusiones, lo más probable es que estas discusiones nunca terminen. Ahora, él dice que se mata a todo nefita que no niegue al Cristo. Y él declara de sí mismo, yo no negaré al Cristo, así que el rato que me agarren, el rato que me encuentren, me van a matar. Y así vivía él su vida. Su testimonio es contundente. El versículo 3 dice, yo, Moroni, no negaré al Cristo. De modo que ando errante por donde pueda para proteger mi propia vida. Para mí este versículo tiene poder porque a mí me da mucha tristeza cuando la gente se aleja de la iglesia
no están amenazados de muerte. No es que hay personas que creen en Cristo. Sí, muerte, muere. Nosotros no vemos este tipo de problemas. Y ahora, obviamente en nuestra vida tenemos dificultades, tenemos momentos difíciles, hay problemas, aún dentro de la iglesia hay muchos problemas. Y va a haber cosas que nos hagan resentir, ofender, cosas que no nos van a gustar. Cuando tengamos la tentación de alejarnos de la capilla, de dejar de ir a la iglesia, por cualquier situación, nos vendría bien recordar este versículo y ver la firmeza con la que Moroni está dispuesto aún a morir. Realmente dispuesto y de verdad a morir. Nosotros a veces nos rendimos por muchísimo menos. Versículo 4. Por consiguiente escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto, porque había pensado no escribir más, pero escribo unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor a mis hermanos, los lamanitas, en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Él vio su nación entera ser arrasada. Supongo yo con particular dolor. Y él está escribiendo a las generaciones que sucederían a los lamanitas, es decir, a sus descendientes. Y él está pensando en el bienestar de ellos y hace este esfuerzo adicional por causa de ellos. Realmente me conmueve pensar en el esfuerzo solamente por dar un poco más, por ayudar un poco más, por servir un poco más. Ahora, después de esta reflexión, escribo unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor. Aquí dice tal vez sean de valor, pero si lo estaba haciendo, obviamente él estaba cruzando los dedos, él estaba esperanzado, tenía fe. Bueno, cruzar los dedos suena más a suerte, pero él tenía confianza en Dios. En que estas cosas llegarían a nosotros y que serían de gran valor. ¿Qué es esto entonces por lo que él no terminó todavía su trabajo, sino que lo aumentó a pesar del tipo de vida que él tenía? Vamos a ver los encabezados de los siguientes capítulos. Y obviamente tenemos todavía unas pocas semanas más para estudiar. Capítulo 2 dice: Jesús dio a los 12 discípulos nefitas poder para conferir el don del Espíritu Santo. Capítulo 3. Los élderes ordenan presbíteros y maestros mediante la imposición de manos. Capítulo 4. Se expone la forma en que los élderes y los presbíteros administran el pan sacramental. 5. Se expone la forma de administrar el vino sacramental. 6. Las personas que se arrepienten son bautizadas y hermanadas en la iglesia. Los miembros de la iglesia que se arrepientan son perdonados. Las reuniones se dirigen por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué cosas encontramos en común en todos estos capítulos? Y obviamente hay un poco más todavía, 7, 8, 9, 10. Después vamos a analizar eso. Pero, ¿qué tienen en común estos capítulos? Todos ellos son procedimientos de la iglesia verdadera de Jesucristo. Qué importante, cuán importante era para Moroni la estructura de la iglesia tal como la enseñó el mismo Cristo. ¿Y en qué se basa él para hablar de esta estructura? Él vivió en un tiempo en el que ya nadie se arrepentía. Su papá y él, seguramente las familias directas eran todavía de la fe, pero todos los nefitas de forma general se habían apartado. ¿De dónde conoce él todos estos procedimientos? Vamos a regresar. Entonces, hemos vuelto al capítulo 2 y vamos a leer algunas cosas de aquí. Versículo 1. Las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido, al imponerles las manos. Noten
¿De qué evento él está referenciando esta información? Las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12. Esto fue la visita de Jesucristo a las Américas. Recordemos que Mormón hizo un compendio de todas las planchas. Moroni tenía acceso a estas cosas porque las heredó de su papá. Y él vio información adicional que su papá ya no alcanzó a poner porque el espacio era preciado. Y él dijo, bueno, aquí tengo todavía algo de espacio. Quisiera incluir estas cosas adicionales que aprendimos de Jesús. Y lo que él enseña es este orden que sería muy útil después, siglos después, para Joseph Smith durante la restauración. Lo encuentro maravilloso. Otra vez, Moroni pensando muy en el futuro, pensando en nosotros, pensando en la forma de ayudarnos, de bendecirnos. Y algo, lo voy a decir más de forma graciosa que seria, algo obsesionado con el orden de la iglesia. Pero los buenos líderes son así, ellos quieren hacer las cosas de la forma en la que el manual lo indica, no a su manera, sino a la forma revelada por Dios, de acuerdo a los procedimientos. Entonces, cuando querramos hacer algo nosotros, siempre busquemos el manual para ver cómo se hace. Los manuales de la iglesia están disponibles, aún están disponibles en la aplicación. Antes solamente los líderes tenían acceso a ellos, pero ahora todos podemos tener acceso a los manuales de la iglesia desde la aplicación, desde la biblioteca del Evangelio. Entonces es fácil, aún desde la página web también. Entonces, y lo chévere de estas cosas es que están siempre al día. Nunca son versiones en desuso. Los que están en la web y en la app están al día. Así que lo que dice ahí, eso es. Moroni encontraba hermoso esta información, lo encontró preciado y deseó aumentarlo al registro. Ahora, acerca de la forma en la que ellos hacían las cosas, en la que Jesucristo, les enseñó a hacer las cosas. Fíjense cómo él lo explica. Versículo 12, los llamó por su nombre diciendo, pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Hay un detalle aquí que a mí me gusta bastante, y es que previo a hacer la ordenanza, él les instruye a hacer una poderosa oración. Y esto me hizo pensar, cada vez que nosotros vamos a efectuar una ordenanza, cada vez que vamos a dar una bendición del sacerdocio, deberíamos tener una oración en nuestro corazón, al menos, sino arrodillarnos y orar con poderosa oración antes de hacerlo. Esto no es parte de la instrucción en el sentido que, voy a suponer, un presbítero que va a bendecir la Santa Cena, que va a dar la oración sacramental, no se arrodilla y ora allí en la reunión sacramental antes de arrodillarse otra vez para hacer la oración sacramental. Sin embargo, él puede arrodillarse en su casa y hacer una poderosa oración para lo que va a hacer después. Una vez más, esto no es parte de los pasos de la bendición de la Santa Cena, pero es el consejo del Señor Jesucristo. Yo procuro, cada vez que voy a dar una bendición de salud, orar en privado primero, pidiendo poder e inspiración. Y a partir de eso he visto muchos milagros. Ante todo, es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que a veces nosotros tomamos los procesos, los procedimientos de la iglesia como parte de nuestro día a día, como algo que continuamente, como lo vivimos tan seguido, como pasa siempre, hacemos las cosas casi que de forma mecánica. No deberíamos olvidar el poder que se involucra al hacer estos procedimientos sencillos, bendecir, apartar, ordenar, todas estas cosas.
Ahora, el versículo 3 hace una aclaración. Cristo les habló estas palabras al tiempo de su primera aparición y la multitud no las oyó, mas los discípulos sí las oyeron y sobre todos aquellos a los que impusieron las manos descendió el Espíritu Santo. Esto nos hace la aclaración de que Jesucristo capacitó a sus discípulos, sus apóstoles, pero luego ellos enseñaron también estas cosas. Y este es el orden en el que se efectúan las cosas en la iglesia hasta ahora, mediante capacitación. Los 12 a los 70, los 70 a las autoridades, a las presidencias de área, las presidencias de área a las destaca, barrios, etc. Entonces hay un orden siempre en estas cosas. Muy bien, los versículos que continúan hablan de varios procesos sobre cómo se ordenaban a los poseedores del sacerdocio, cómo se les confería el sacerdocio y se los ordenaba. La Santa Cena, como los había hablado. En el capítulo 6 hay un poco de información acerca de la forma en la que se administraba el bautismo. Y eso sí lo voy a dejar para otro día porque, como les digo, me gustaría abarcarlo un poco más y ya estamos un poco con el tiempo también. Pero me quedo en el corazón con esta grande lección del esfuerzo de Moroni, un esfuerzo adicional por nosotros, a quienes no nos conocía, por José Smith, el profeta de la restauración. Cuando terminemos el libro de Mormón veremos mucho acerca del amor y pienso yo que esa es la fuerza que lo llevó a él a hacer todas estas cosas. Mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros sigamos también este gran ejemplo, que no nos dejemos abandonar nuestra fe por cualquier cosa, teniendo aquí el gran ejemplo de Moroni, que estaba dispuesto a morir, y que hagamos un esfuerzo adicional, que estemos dispuestos a hacer un esfuerzo adicional si esto va a ser una bendición para otros. Conmigo será. Hasta la próxima. Chao.